Ya viene, ya viene, ya viene la Navidad. Ya viene, ya viene, ya viene la Navidad. Encendamos la vela de la paz. Encendamos la vela de la paz. Y con ella prendida iluminemos la paz. Y con ella prendida iluminemos la paz. Ya viene, ya viene, ya viene la Navidad. Ya viene, ya viene, ya viene la Navidad. El Evangelio para esta ocasión, el segundo domingo en Adviento, está escrito en el Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Dice así el Santo Evangelio para esta ocasión. Estamos leyendo de la versión, la Biblia de nuestro pueblo. Dice así: comienzo de la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Tal y como está escrito en el profeta Isaías: mira, envío delante un mensajero para que te prepare el camino, una voz que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Así se presentó Juan en el desierto, bautizando y predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Toda la población de Judea y de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un manto hecho de pelo de camello, con un cinto de cuero en su cintura, y comía saltamontes y miel silvestre. Y predicaba así: detrás de mí viene uno con más autoridad que yo, y yo no soy digno de agacharme para soltarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Nos preparamos entonces para la predicación en esta mañana. Gracia y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. El Evangelio de hoy nos invita a recibir la esperanza, compartir la esperanza y disponernos a emprender el camino que Dios nos llama a preparar a la luz de Juan el Bautista, en torno a esa expectativa de alcance, de cumplimiento de una misión, de llegar a la paz plena y holística que tiene Dios para con nosotros. Hay un cántico popular, él se llama Diego, ahora mismo se me fue el apellido, creo que él es argentino, y se llama Color Esperanza, el cántico, ¿verdad? Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos para afuera, pintarse la cara, color esperanza. ¿Recuerdan? Ese cántico, ¿verdad? Pues, ese cántico es un cántico popular, pero tiene tanto mensaje, ¿verdad? Quitarse los miedos, sacarlos para afuera, ¿verdad? Podemos también quitarse ese sentido, ¿verdad?, de impotencia, quitarse ese sentido a veces de soledad, quitarse también poco a poco quizás ese sentido de dolor o ese estado de dolor que a veces estamos, de sufrimiento o de pensar de que no vamos para ningún lado, como a veces menciono mucho en los sermones, ¿verdad? Que a veces llegamos a ese estado, ¿verdad? Pues esta canción como que nos ayuda a echarlo para afuera, ¿verdad? Pintarse la cara, color esperanza. Pintarse la cara es algo exterior, ¿verdad? Es algo exterior. Pero si tú llegas a pintar, si tú tienes el coraje de pintarte la cara, es porque ya desde adentro estás queriendo vivir esa esperanza, ¿verdad?
Si tú te atreves a pintarte la cara y salir para afuera para que la gente diga, oye, mira, y ese con la cara pintada, y tú le expliques que esto simboliza que no se me ha ido la esperanza o que quiero permanecer en la esperanza, eso es transformador para ti y para también las personas que están a tu lado, ¿verdad? Así que el evangelio de estos días del Adviento trabaja la esperanza como el evangelio de hoy también, ¿verdad? Trabaja la esperanza. Vimos como, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la lectura que se leyó, ya el tiempo se ha cumplido y le dice al profeta, ve, proclámale al pueblo que se consuelen, consolaos, consolaos, pueblo mío, consolaos. Ya llegó el tiempo del perdón, ya llegó el tiempo de la salvación, ya llegó el tiempo de la esperanza, ¿verdad? Tengan esa esperanza de que ese tiempo se acerca, ¿verdad? De que ese tiempo se acerca y que Dios va a ser como el pastor que va a recoger sus ovejas y la que está herida la va a cargar en sus hombros, ¿verdad? Ese es un mensaje de esperanza que le había estado dando el profeta, ¿verdad? Y ese mensaje de esperanza es el que está dando Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista se está asociando con la tradición de los profetas que anunciaban al pueblo que saldrían del exilio, saldrían de ese sentido de soledad, saldrían de ese sentido de marasmo y de calamidad, ¿verdad? Hubo muchas muertes antes del exilio y durante el exilio, ¿verdad? De gente que moría, ¿verdad? En el exilio, en situación de esclavitud o de opresión, ¿verdad? Y pasaron años, pero el pueblo siguió manteniéndose en la esperanza de esa palabra profética. Dios vendrá, Dios ha de redimir, Dios ha de sacar a un lado, echar para afuera, ¿verdad? Aquello que les está oprimiendo, aquello que los está matando, ¿verdad? ¿Cuánto de ese mensaje no es de esperanza para nosotros en el día de hoy? Ante cómo estamos viviendo, ante las situaciones que estamos viviendo en el día de hoy. Vivir en esperanza es, pues, no exime. Vivir en esperanza no exime que enfrentemos escollos, porque los estamos enfrentando, ¿verdad? Vivir en esperanza no exime de que encontremos en el camino piedras de tropiezo, ¿verdad? Curvas peligrosas, ¿verdad? Vivir en esperanza no nos exime de que vamos a enfrentar peligros, que vamos a tener riesgo y que vamos a enfrentar amenazas también en ese caminar de la vida. Pero vivir en esperanza es saber de que Dios está con nosotros y Dios ha de intervenir para traernos, renovar nuestra vida, hasta llegar a la plenitud de la paz de Dios. La exhortación del Evangelio es, pues, que nos sostengamos preparando, adelantando el camino de Dios. Como le decía a una hermana esta semana, y a otra te la dije hace como 2 semanas atrás también. Recuerda, oye, la palabra escrita, yo le dije María Teresa de Calcuta, pero en realidad es Teresa de Ávila, Teresa de Ávila, que era una mística, ¿verdad? Ella se elevaba tanto en sus oraciones que a veces se desmayaba orando o entraba en un éxtasis orando y entraba en esa comunión con Dios tan fuerte, ¿verdad? Que ella decía, escribió una vez, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta, ¿verdad? Eso se hizo un cántico que es famoso, ¿verdad? Y se usó en la segunda, después de la Segunda Guerra Mundial, los refugiados que estaban, que habían huido de la Alemania, ¿verdad? O que en este campo, ¿verdad? Que se recogieron y se cantaba y se repetía eso como si fuera, hoy le llaman a veces mantra, pero es un cántico, ¿verdad? Que se repite hasta que se te queda y tú lo vives, ¿verdad? Sigue, ¿verdad? Es esa letra que ella nos dejó. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta.
nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Y es un cántico suavecito. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Imagínate eso repitiéndose constantemente. Y se usaban velas, se usaba incienso, y la gente se sentaba en el piso en estos campamentos. Y es lo que hoy conocemos, todavía se conoce, por Taizé, por la región en donde se daba, donde se dio, ¿verdad? Eso les traía esperanza luego de de haber pasado o estar refugiados por la guerra, ¿verdad? Así también tenemos en el mismo pueblo judío que tuvo 6 millones de judíos fueron muertos, ¿verdad? En esa segunda guerra. Ellos también en su fe para con Dios se mantenían en los campamentos de esa manera, animándose unos a otros, alentándose unos a otros y esperando esa intervención de Dios. Así que la esperanza no nos exime de vivir esos tiempos calamitosos, pero nos sostenemos en ella porque Dios vendrá, Dios va a hacer, ¿verdad? Esa es la esperanza de que Dios tiene y quiere para toda la humanidad y toda la creación. Esperanza de Adviento, esperanza de su llegada, esperanza de su presencia, esperanza de esa segunda venida de Jesucristo para traernos la plenitud de los tiempos. No podemos negar la realidad calamitosa de los contagios, de la enfermedad, de las hospitalizaciones y de la muerte de la pandemia, por ejemplo, que tanto hemos hablado durante todo este año. No podemos negar las dificultades económicas, las consecuencias financieras, el alto nivel de desempleo, como nunca se había visto desde los tiempos de los años 30, cuando hubo la gran crisis, ¿verdad?, económica, ¿verdad? O la depresión y todas esas cosas de los años 30. El aumento estrepitoso en los niveles de pobreza. Si había mucho pobre antes, ahora hay más. Y eso lo podemos ver en la televisión, ¿verdad? Cómo gente hace tantas filas, como lo dije la semana pasada, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver todavía esta semana más, ¿verdad? Tantas filas para buscar una cajita de alimentos. La están pasando mal. Y a veces tienen su carrito buena gente todavía, ¿verdad? Eso quiere decir que era gente que estaba bastante bien, que hasta carrito bueno tenía, pero que ahora tienen hasta el temor de perder el carro, porque a lo mejor no lo van a poder pagar, o la casa, o todo lo demás, ¿verdad?, que hemos mencionado. Así que se está viviendo realmente un colapso de muchas maneras en la salud, y todas las consecuencias del desgaste físico, emocional, la fatiga que eso trae para la gente, y no solamente para la gente, sino para los que están tratando de ayudar. A los mismos que están llevando el mensaje de esperanza a veces se encuentran, ¿verdad?, con que la fatiga por compasión, por ejemplo, en que uno atiende tanta gente que uno dice, Dios mío, pero es que es demasiado, ¿verdad? Y uno está tan preocupado por tantas cosas, ¿verdad?, que hasta uno se tambalea, y uno mismo necesita esa palabra de aliento de Dios para sostenerse y ayudar a sostener y seguir ayudando a los demás a sostenerse también. Las emergencias médicas, ¿verdad?, por ejemplo, lo vemos, los mismos doctores, algunos de ellos que hasta han muerto, ¿verdad?, enfermeras también, y los que cuidan de sus seres queridos con COVID en sus casas, o en los hogares de cuidado prolongado de los ancianos, por ejemplo, y todas estas cosas, ¿no? Así que vemos que la semana pasada, aún en medio de que nosotros estuviéramos viviendo con estas dificultades, estos desafíos, estas amenazas que estamos enfrentando, pudimos recoger una ofrenda
con todo y que nosotros estamos mal, económicamente también, pudimos recoger una ofrenda que se va a depositar mañana, o ya se depositó, se depositó, y de ahí Ana va a sacar un cheque y lo va a mandar para allá, ¿verdad? Para Honduras, para El Salvador, para Guatemala, donde Lutheran Disaster Response, que va a llevar ese dinero allá, va a llevar la ayuda también allá. Así que eso no es esperanza aún en medio de la situación que estamos enfrentando, situaciones difíciles. Estamos pelados, pero sacamos y ayudamos al otro. Y al otro le compartimos la esperanza, y el dar también, aunque estamos en situación difícil, nos llena de esperanza. Porque damos, aún y cuando tenemos poco, o cuando lo poco que tenemos también lo damos, ¿verdad? Pero se da confiando en que Dios ha de proveer de alguna manera. No sabemos cómo, pero la esperamos. No sabemos cuándo, pero la esperamos, ¿verdad? En ese sentido. No dejar de que eso se pierda en nosotros. El gesto de solidaridad nos llena de esperanza. El empoderarnos en los caminos de ayuda, de recuperación, de resiliencia, de reconstrucción, de renovación de vida. Nosotros, no solo personalmente, sino en la familia y a los que están alrededor de nosotros. Mira, sí, estamos mal, pero vamos a buscar la manera y vamos a emprender estas cosas. Vamos a considerar estas alternativas, y piense y póngase en las manos de Dios, ore, y Él le va dando luz. Esta semana he estado haciendo cosas nuevas, que hace tiempo y hace años que nunca hacía, pero yo dije, pues qué bueno, le di gracias a Dios porque salí de un poco de espérate, me voy a quedar así, a estado está llorando yo también, así que le digo que uno también encuentra esas cosas, ¿verdad? Yo me he encontrado, y Linda me he encontrado llorando a mí también, ¿verdad? Pero ahora digo, espérate, esto no me puede arropar, esto no me puede apagar, Señor, ayúdame. Y esta semana estoy haciendo gestiones nuevas. Yo no sé qué va a pasar, pero Dios en algún momento va a abrir una puerta, o va a abrir dos, o va a abrir tres, y a lo mejor tengo que escoger cuál de las tres, ¿verdad? Pero si no me muevo, si no salgo, si no echo para afuera mi tristeza, si no echo, no es que no la deje de sentir, todavía la siento y todavía lloro, ¿verdad? Pero no me dejo arropar y ahogar sino porque Dios está conmigo y Dios me ayuda, ¿verdad? Así también debemos compartir con los demás esa misma esperanza, ¿verdad? Vimos cómo organizaciones de ayuda comunitaria han hecho esfuerzos, porque no todo es COVID, ¿verdad? Hay otras situaciones que siguen ocurriendo, y hay gente que se sigue levantando para ayudar en esperanza también a otras, como por ejemplo estas últimas semanas y este último casi 4 o 5 meses, con más intensidad, estas organizaciones de violencia de género que han estado trabajando y que han estado pidiendo al gobierno que declare una alerta, y que esto, porque se ha visto que han aumentado los casos de mujeres, feminicidios por ejemplo, o maltrato a mujeres, a niños, que son los más que sean víctimas de maltrato. No quiere decir que los hombres también de vez en cuando pues tengamos casos, ¿verdad? Pero son de vez en cuando, no son los más, los más son la violencia de género contra la mujer, contra los niños, ¿verdad? Y cómo se sigue luchando en esperanza porque se establezcan protocolos de prevención, de protección, de manejo. Esta semana pasada participé de uno de esos talleres y había representantes de la iglesia, había representantes del seminario evangélico entre los ponentes, entre los que presentaban el taller, ¿verdad? Y se entregaron a las iglesias que participaron, pero se va a entregar al público en general, ¿verdad? Cómo la iglesia podría preparar protocolos para ayudar a una familia que esté pasando por eso, o a intervenir o referir la situación, ¿verdad? Y mientras tanto, seguir nosotros orando, porque es algo que también está sucediendo. No todo es COVID, es lo que quiero decir, ¿verdad? Pero podemos también seguir batallando en el nombre del Señor, preparando el camino, allanando sacando las piedras del camino y rellenando las curvas, haciendo lo que haya que hacer, ¿verdad? En el nombre del Señor, para que en esperanza llegue la paz, se haga la justicia, llegue la equidad, vivamos en armonía, nos ayudemos, nos apoyemos
unos a otros. Vimos esta semana cómo las organizaciones comunitarias, algunas siguen mostrando ese trabajo incansable por que tengamos un mundo de convivencia hogareña, familiar, funcional, estable, armoniosa, amorosa, creciendo en la gracia de ese amor de Dios y viviendo en esa paz que Dios nos da en Cristo, en esa armonía y en esa fidelidad, en ese respeto de unos a otros. Y si hablamos de pareja o de matrimonio, que sean ayuda idónea el uno por otro. Si hablamos de apoyo, de familia, apoyarnos, consolarnos mutuamente todos. Si hablamos de la iglesia, de la misma manera, ayudarnos, apoyarnos, consolarnos unos a otros, ¿verdad? Como el cuerpo de Cristo. Y de la iglesia al mundo de la misma manera también, consolando, acompañando a la gente en su sufrimiento, ¿verdad? Y ver el rostro de Cristo en cada uno de ellos y compartir con ellos esa esperanza del reino, ¿verdad? Como decíamos hace 2 semanas atrás, ¿verdad? Este mes pasado participamos de la reunión del Consejo de la Iglesia, la Iglesia Evangélica Luterana en América, ¿verdad? Pude ser testigo de cómo aun y cuando miles de congregaciones han tenido, no solamente nosotros en Puerto Rico, en Estados Unidos un montón de congregaciones y en el mundo también, han tenido que cerrar sus templos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando se cierran los templos a veces? Y pasó aquí, y nosotros no somos la excepción, que la ofrenda no llega. Algunos siguen todavía, ¿verdad? Carmen, tú que vas al correo, ¿verdad? Sigue a veces y mensualmente siguen mandando su ofrendita, como les decía Juan y Iraida. Digo, los tira al medio, pero los tira al medio por bien, ¿verdad? Porque si no pueden venir y ellos han decidido protegerse en su casa, muy bien, pero siguen enviando la ofrenda. Y me llaman por teléfono y nos atendemos, ¿verdad? Así que pues, eso ha pasado también en Estados Unidos y no ha llegado las ofrendas a las iglesias. Pero se siguieron haciendo campañas y la del COVID, la campaña que ha hecho la iglesia del COVID, ha levantado millones. No estaba buscando anoche la información, pero no la debía haber buscado con tiempo en la semana. Pero son millones los que se han recogido en la iglesia para combatir el COVID. O ayudar a las familias que están enfrentando esa situación. Miles se han beneficiado de los programas de pareo. El pareo es que tú sacas 500 pesos, ellos te dan 500 pesos y con esos 500 pesos ya tú tienes 1000. Y entonces con 1000 tú vas y haces una actividad, ya sea de compra o ya sea de cajita, te unes a otra iglesia o te unes a otra organización comunitaria y traen un van. Y el van se llena de cajas y leche y carne y zanahoria y todo, y lechuga y lo que haya, ¿verdad? Y se reparte en la comunidad. Eso se hace desde la iglesia también, ¿verdad? O se hacen otras actividades con esos 500 pesos de ayuda a la comunidad, cualquiera que sea, ¿verdad? En ese sentido. En este caso se llama hambruna, ¿verdad? Debe ser de comida, por lo menos debe ser de comida, ¿verdad? Entonces, pues... vemos cómo en medio de la pandemia, ¿verdad? Se sigue abriendo el camino del Señor, se sigue preparando las sendas del Señor. Seguimos ver cómo se sigue ayudando, ¿verdad? A la gente necesitada en el mundo. Yo estaba, porque yo soy miembro del Consejo de la Iglesia a nivel nacional de los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Sabe cuánto autorizamos? Por lo que sigue llegando, a pesar de que no han llegado tantas ofrendas, sigue llegando dinero y ha llegado dinero a través de ofrendas especiales. O sea que la gente, en vez de ponerlo en la ofrenda de la iglesia, lo envían directamente a las causas. ¿Sabe cuánto pudimos aprobar para la hambruna mundial? Hablando de hambruna, hablamos de las iglesias acá, en Puerto Rico y Estados Unidos, ¿verdad? Pero a nivel mundial, ¿sabe cuánto aprobamos autorizando de que 21.500 millones? En Estados Unidos ahora mismo hay como 3, éramos 5 millones, ahora hay menos, porque la iglesia se dividió un poquito, ¿verdad? Y ha habido también disminución de miembros, eso está ahí, ¿verdad? Pero no se nos ha ido la esperanza.
y se pudo asignar con seguridad y con firmeza que esa cantidad se podía utilizar para hambruna mundial. Y déjame ver si lo dije bien. 21, 500 y después 30 son 21.500 millones. 21 millones. Pues 21 millones. 21 millones. Pues, eso es. Ok, pues, gracias. Pues, hoy día la iglesia sigue dando servicios legales, servicios sociales, servicios de acompañamiento, de amparo y de santuario a los inmigrantes. Brenda no va a poder contar un poquito de eso porque Brenda estaba involucrada también allá en Texas, la hija de Harvey. Si podemos verla, porque va a estar en cuarentena cuando llegue hoy, ¿verdad? Pero si podemos verla, ella nos puede contar, porque ella ha estado ahí al frente de batalla, como abogada, pero también como miembro de una iglesia luterana allá en McAllen, ¿verdad? No sé si se mudó ahora, pero está allí, ¿verdad? Así mismo que la esperanza no se nos va y las dificultades están, pero seguimos apoyando, acompañando, abogando, procurando, porque se tomen medidas, acciones afirmativas, porque nos organicemos, tomemos protocolos, hagamos políticas públicas o trabajemos unas organizaciones junto con otras, sean religiosas o no. Nos unimos todos para una misma causa benéfica o de resiliencia o de reconstrucción o de renovación, ¿verdad? ¿Acaso eso no es Dios actuando en medio nuestro? ¿Acaso eso no es poner la esperanza en disposición de servicio, confiando en que el Señor vendrá, pero ya está con nosotros también? El que ha venido está con nosotros y vendrá en plenitud. Se sigue trabajando contra el racismo, contra la justicia racial. Se sigue trabajando con la prevención de suicidio. Va a venir una nueva declaración de la iglesia con ese tema, ¿verdad? Que desde el 1999 creo que fue, se había hecho una declaración social y se habían establecido unos programas, y ahora ante la nueva situación se ha renovado o se ha revisado ese material y se establecerán nuevos programas para la prevención del suicidio, que es algo que está latente también en algunas personas en estos días ante tanta desesperación. Se va a trabajar y se sigue trabajando y se va a revisar también las políticas sobre las drogas. Se va a hacer sugerencias sobre el control de armas. Se va a hacer sugerencias para la injusticia económica, a que se trabaje eso con la injusticia económica. Se va a trabajar con la discriminación por edad, defendiendo a las personas mayores, especialmente. Se va a trabajar y se sigue trabajando, ¿no? Esas son cosas que se están trabajando, pero se siguen revisando para mejorar aún más lo que se hace en la iglesia y seguir dispuestos a preparar el camino de ese reino de los cielos, ¿verdad? Y de Jesucristo a nuestras vidas. Se está trabajando en mensaje social para los discriminados, un nuevo mensaje social para los discriminados, para los abusados, para los maltratados por identidad de género. Las dificultades, los desafíos, las pruebas, las calamidades, las tentaciones del pecado, las amenazas del mal, están presentes, pero tú y yo y todos nosotros en la gracia de esa adopción bautismal. Bautismal es un tema del día de hoy, ¿verdad? Como hijos y como hijas de Dios estamos llamados. ¿Y qué dijo Juan el Bautista? Yo lo bautizo con agua, pero el que viene, ¿qué? Bautizará con el Espíritu Santo, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, debemos confiar como hijos de Dios que no solamente Dios nos ha llamado, sino que nos ha ungido por el Espíritu Santo y nos sigue enviando a vivir la fe de arrepentimiento y conversión y reconciliado con Dios en la paz de Dios en Cristo y con la unción del Espíritu, y también a preparar el camino del Señor, enderezar la senda, llevar la esperanza y crear ser agentes de transformación de la realidad de nuestro mundo en la esperanza de esa venida del Señor. Nuestra esperanza se resiste
y vence el pecado, echa para afuera el mal, el maligno en su nombre y camina en la visión y en la misión del reino anunciado y predicado por Juan el Bautista y encarnado en Jesucristo nuestro Señor. El desierto era un lugar inhóspito, implicaba escasez de agua, alimento, riesgos, amenazas, peligros de subsistencia. ¿Y qué hacía? ¿Cómo era posible, verdad? ¿Qué hacía que la gente saliera de Judea, de Jerusalén y de todas otras regiones hasta el desierto para escuchar a Juan el Bautista? Que su palabra era firme, que realmente estaba convencido de que Dios lo había llamado, le había hablado, lo había instruido y él estaba predicando en el nombre del Señor, la palabra del Señor, estaba siendo el profeta que ellos no habían tenido por muchos años, quizás 500, dicen algunos o más, años que no había aparecido un profeta, hasta que llega Juan el Bautista. Y esa firmeza de su vocación, ese incluso gritar, ¿verdad? Porque gritar desde el desierto, una voz que llama desde el desierto, y la gente va, acude allá. Mira, no iban porque Juan estaba vestido de pelo de camello, porque eso debe ser incómodo y no debe ser muy bonito. Y una cinta de cuero ahí, y comer langosta, porque lo que dice de langosta es como un saltamonte, un pajarito, digo, un insecto de eso. Un insecto eso que se come y eso era lo que comía el silvestre. La gente no acudía. Digo, eso se dice que puede ser, la vestimenta por lo menos puede ser algo de lo que decían de algunos profetas, pero no era eso lo que atraía, que la palabra. Así que también nosotros como bautizados podemos empezar a compartir la esperanza, proclamando a Cristo, proclamando la palabra de las buenas nuevas del reino de Dios, la noticia del reino de Dios, que empiece a iluminar los corazones y las mentes de la gente por el poder del Espíritu Santo. Quienes escuchen la palabra es porque alguien se la ha predicado. Prediquemos, proclamemos la palabra del Señor es más, y a veces no hay que predicarla con palabras, sino proclamarla, que quiere decir que con nuestra acción también podemos estar enviando ese mensaje de Dios. Y eso va a llenar de esperanza al mundo. Y prepararemos el camino del Señor. Recibiendo la fe, la esperanza, el perdón, la reconciliación, encaminará, no solamente nos encaminaremos, dejaremos que Dios nos encamine y nos renueve personalmente a nosotros, pero también podemos ser agentes de Dios para la renovación del pueblo y el mundo entero, confiando en sus promesas, sus misericordias, su visión creadora, liberadora y consoladora. Que así sea y que así esperemos también la Navidad y la segunda venida del Señor. Amén. Se proclama al mundo que en Jesucristo hay un futuro mejor. Un futuro mejor, un mundo nuevo es posible. La paz que sobrepuja todo entendimiento guarda vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús.